Muy buenas noches, hermanos, bienvenidos todos a este momento en el que compartimos como familia de la Parroquia de Cristo Resucitado. Hemos querido inspirarnos en la palabra de Dios, específicamente en el versículo que Cristo le dice a Pedro: sobre esta piedra edificaré mi iglesia, que evidentemente hace referencia a cómo la gracia de Dios llama a hombres, mujeres concretos para ir construyendo una realidad que es trascendente, pero que cuenta con las limitaciones. Lo mismo que sucede cuando realizamos una obra arquitectónica. Son elementos tangibles, pero también con muchos defectos, con muchas limitaciones: piedra, polvo, metal, que juntos logran hacer estas obras que están al servicio, pues, de la sociedad. Agradecemos la presencia. El padre Tony está en camino, está en un encargo pastoral, y pues por lo menos iniciamos con la presencia del padre Jorge Carlos Menéndez, del padre Oscar Cetina y también de Monseñor Joaquín Vázquez Ávila. Les pedimos que a todos se pongan de pie para iniciar con una oración. Nos ponemos en las manos de nuestro Señor Jesucristo y de la Virgen María. Decimos juntos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, vamos a tomar asiento e iniciamos este momento de diálogo. Nos va a ayudar, nos va a auxiliar José Eduardo, para conducir y distribuir los turnos de intervención, nada más para que el corazoncito no se estruja. En nuestras intervenciones tenemos aproximadamente 5 minutos. Si alguien llega al tiempo, muy amablemente nos van a tocar la campana para que hagamos resumen de nuestras opiniones. Y entonces el tiempo fluya, pues eso, de la forma más ágil posible. Bien, muchas gracias, Padre. Bienvenidos a todos. Antes que nada, quiero presumir que formo parte de esta comunidad desde hace más de 20 años. Me acuerdo todavía en San Antonio, cuando empezaban a llegar los rumores que ya se iba a hacer una nueva parroquia, que el Padre Manito ya había elegido un terreno, que ya se estaba armando ahí todo un patronato para organizarlo. Me acuerdo de los toldos, de las sillas, de los tolocs, del aire, de la lluvia. Y es un gusto poder estar aquí compartiendo 20 años después. ¿Cuál es la dinámica de esta noche? Vamos a tener 3 momentos. El primer momento van a ser, voy a dirigir una pregunta a cada uno de nuestros sacerdotes que nos acompañan, más o menos tratando de resumir la época de la parroquia que le tocó vivir. Cada uno va a tener 5 minutos, como bien decía el padre Cristian, para poder responder. Y pues bueno, vamos a tener aquí a un moderador, nuestro hermano aquí Luis, ¿verdad?, que va a tocar 2 veces la campana cuando falten 2 minutos. Ese es el ensayo. Y una vez, a ver el ensayo, cuando ya se haya acabado el tiempo. Eso ya aquí el padre Cristian nos irá autorizando más tiempos. Esa es la primera parte. Cada uno tendrá su tiempo. Luego viene un segundo momento donde voy a lanzar una pregunta y pues los padres que deseen van a poder responder. Igual cada vez que tomen la palabra tendrán 5 minutos, misma dinámica. Y al final pues les voy a pedir que nos den un mensaje final de mí con cara a esos 25 años que vamos a celebrar próximamente, para que nos vayamos preparando. Así que sin más, comenzamos con el padre Manito.
Padre Manito, a usted le tocó iniciar este camino en una etapa marcada por la construcción del templo. Más allá de ese gran reto material, ¿cómo recuerda la experiencia de ir formando comunidad cuando todavía casi todo estaba por hacerse? Le tocó empezar desde cero. ¿Cómo fue esa experiencia, padre? Buenas noches a todos. Desde luego, como siempre, me da una enorme alegría regresar a esta casa que para muchos es también nuestra segunda casa, y yo creo que también será mi última casa, porque ya he pedido a mis autoridades que cuando yo muera me dejen en una cripta aquí con mis papás y de mi hermana que están aquí descansando. Yo recuerdo, bueno, todos conocemos esta historia que muchísimos de ustedes hicieron juntos con nosotros, con algunos miembros del patronato que están aquí. Y recuerdo que cuando finalmente, bueno, el terreno, que fue una epopeya, una cosa que nos acarreó muchos problemas también con algunas personas, pero finalmente cuando el ayuntamiento tuvo a bien donarnos este terreno, porque ese terreno el ayuntamiento lo donó, nadie más. Lo cierto es que buscamos a una persona experta que fuera quien nos diera pues las bases, que hiciera un elenco de cosas indispensables, y fuimos con el arquitecto Manolo Castillo Rendón, conocido y muy querido. Yo creo que es en Yucatán probablemente el arquitecto más experto en cuestiones de arte sacro y de construcción de iglesias, y nos hizo un programa y invitamos, junto con el patronato que ya habíamos formado, invitamos a 10 arquitectos muy reconocidos de Yucatán que presentaran sus propuestas. No todos, 2 o 3 se dieron de baja en el camino, pero entre las cosas que les pedimos a los arquitectos era más o menos un presupuesto que no rebasara determinada cantidad, que pues hace 25, 30 años ya no nos cuadra ahora. Y claro, presentaron y formamos un comité de jueces, digamos, que calificaran el concurso. Pedimos al gobierno del estado, al ayuntamiento, a las universidades, a la parroquia, que presentaran algún juez para esto. Los arquitectos dieron sus proyectos de manera anónima, o sea, no sabíamos de quién era el proyecto que estábamos viendo, pero pues este proyecto que finalmente ganó superaba por muchísimo el presupuesto que habíamos pensado, por muchísimo. Y entonces, pero casi 3 o 4 veces lo que habíamos puesto. Dijimos, ¿de dónde vamos a sacar todo ese dinero si escogemos este proyecto? Los otros eran proyectos estupendos, pero más modestos. Y entonces, pues los jueces se voltearon y me dijeron, tú decides porque tú vas a juntar la lana. Ahí está uno de ellos, de los jueces acá. Y finalmente, pues así fue, ¿no? Escogimos este proyecto. Me regañó el patronato después porque habíamos escogido el más costoso. Pero pues empezamos esa epopeya. 16 de mayo del 98, el cardenal Juan Sandoval Íñiguez, que estaba de visita aquí a Mérida por un evento del movimiento familiar cristiano, puso la primera piedra. El primer domingo, lo primero que se hizo fue la cruz, es altísima, de 24 metros y medio. Y luego el primer domingo de septiembre de 1999, aquí mismo pusimos unas mesas, le pedimos a la Coca-Cola que nos prestara unas sillas, contratamos un toldo y a partir de ese domingo, todos los domingos empezamos a celebrar misas acá. Muchas veces, como lo han dicho, con lluvia, con problemas, con sol, nunca nos faltaron las sillas, nunca. Yo le decía a los de la Coca-Cola que dejen las sillas acá, total. No. Se las llevaban el lunes en la mañana y las traían el sábado a las 3
4 de la tarde, a veces a las 7 de la noche no habían llegado el sábado a las sillas, ya estábamos temblando, pero nunca, nunca, nunca en todos esos años nos falló la Coca-Cola. Ya lo hicimos los agradecimientos en su momento, ya tan rápido. Si no he empezado. Tony, ¿qué tal? Minutos, padre. Y bueno, y ¡pum!, se hizo la iglesia. Chingues. Juntar dinero. A mí nadie me dijo en el seminario que me iba yo a ordenar para juntar dinero. No, tengo que decir que detrás de un servidor había, no detrás, junto a un servidor, había un extraordinario patronato. Un patronato, hay algunos aquí presentes, un patronato que se las rifó, patronato que expuso muchas cosas. Y fueron muchísimas las personas que donaron dinero, muchísimas. Me sorprende incluso que gente que tiene mucho dinero, algunos no dieron nada, y gente que a veces dices, este no tiene, a lo mejor fue como la viejita del Evangelio quien más aportó. Cuando me desanimaba, porque hubo muchos momentos y ¿para qué me metí en esto? Voy a pedir que venga otro a relevarme. Cuando me desanimaba, había una idea que había estudiado en el seminario y que fue así como que mi motor. La iglesia hace la Eucaristía y la Eucaristía hace la iglesia. Esta parroquia se construyó teniendo como base, como elemento fundante, la Eucaristía. Y es la Eucaristía la que sostuvo esto. Y finalmente fue la misma iglesia, junto con la construcción física, el reto de ir construyendo la familia, la iglesia de Dios, el pueblo de Dios, los grupos apostólicos. Hoy por hoy le doy gracias a Dios que después de tantos años, 20 años, la iglesia sigue caminando. Hay que darle mantenimiento como cualquier casa, pero la iglesia está pujante y está muy fuerte. Ya estuvo. Gracias. Gracias. Muchas gracias, Padre Manito, por su respuesta, por todo lo que ha hecho por este templo parroquial, y tomo nota de las enseñanzas que hay que tomar en cuenta en el seminario. Padre Oscar, le tocó a usted una etapa, pues ahora sí que recibir esta primera experiencia con nuestro primer párroco, una etapa complicada por algunos temas estructurales y demás que sonaban por allá. En medio de estas situaciones, ¿qué retos afrontó para hacer comunidad durante su periodo como párroco? ¿Cómo se afrontaron estas dificultades? Bueno, 5 minutos me parece una eternidad, te iba a dar 4, pero no me dieron chance. Yo voy a partir de esto. La entrega parroquial para mí fue una experiencia de fraternidad sacerdotal, ¿verdad? Cuando me avisan, Padre Manito y yo hablamos, sentí que era una transferencia entre hermanos para asumir una responsabilidad que él tenía antes. Y quiero hablar en torno a las 3 cosas por las que nos ordena a nosotros, que es el triple munus: enseñar, acompañar y santificar al pueblo de Dios. En el 2008 me hacen la confianza de esta parroquia y tenía 6 años de ser erigida, o sea, estaba en 6º de primaria en términos educativos. Yo estuve aquí 8 años, o sea, 3 de secundaria, 3 de prepa y 2 de carrera, pensando en los estudios. Por lo tanto, la acción pastoral en esta triple forma de expresar el sacerdocio único de Cristo, de enseñar, dimos unos pasos consolidando
las enseñanzas que había aquí entregado el párroco fundador, ¿verdad? Expresado en los agentes, expresada la enseñanza en los apostolados y también en imbuir poco a poco lo que esperaba la iglesia en torno al plan diocesano de pastoral, ¿verdad? O sea, dimos los pasos siguientes, ¿no? Pues teniendo los cimientos y la iglesia visible, esta parte. Lo cual también llevó para nosotros el hecho de que podamos concluir los espacios necesarios para esta enseñanza en todos los apostolados. Creamos el de adolescentes, de clubes, que ya cambió de nombre, etc. Acompañar. Lo entendimos como presencia sacerdotal en la configuración, en la formación permanente de los apostolados, y aquí incluimos de manera puntual también la reflexión, el crecer en torno a la vocación. Tuvimos seminaristas de fin de año, ¿verdad? De fin de semana, de año pastoral, para rescatar de todos nuestra perenne dimensión vocacional, ¿verdad? Vida consagrada, laicos y sacerdotes, lo cual vinculó al seminario, y en este acompañamiento favoreció que cuando estábamos en San Antonio Cinta, con Manito empezamos pastoral vocacional. Varios que estaban aquí de feligreses habíamos colaborado con ellos y tenían un papel protagónico aquí como apóstoles que ya llevamos algunos kilómetros caminados en el acompañamiento, en su vida en la iglesia. La santificación, bueno, al haber 2 sacerdotes, las misas se consolidaron más, ¿no? En las mañanas, entre semana, en la tarde. Las confesiones que nos alternábamos, ¿verdad? Porque si no tenemos ese mundo de santificar, no estamos haciendo nada. Es una iglesia horizontal que no salva. Necesitamos el patíbulo, ¿verdad? Y en esto, 2 cosas que iniciaban de manera incipiente en Mérida. La gentrificación, ahora está galopante. Yo vine aquí hace 18 años y estaba en sus pininos. Cuando se decía, perdón mi expresión, ¿quieres conocer un chilango? Ve a este súper, ahí está, ¿verdad? Si no los quieres ver, ve a este otro súper, ¿no? Y uno veía esta riqueza, era un reto pastoral, pero se fueron integrando a la acción pastoral. Y creo que la santificación del pueblo ayuda a que el sacerdote se santifique, ¿no? Y cualquier pretexto para que recibamos a los sacerdotes del decanato, los legionarios, se vincularon, yo los vinculé a la parroquia. Me vincularon a mí, mi presencia como párroco en sus colegios aquí a 2-3 cuadras, ¿no? La santificación fue, creo que, algo que nos favoreció en esto, ¿no? Acompañar, enseñando, regir y santificar. Gracias. Muchas gracias, Padre Oscar. Me acuerdo muy bien que nos dijeron va a venir el Padre Tony y dijimos vienen muchas actividades, muchas fotografías por allá y de repente nos tocó la sorpresa de la pandemia. ¿Cómo vivió la parroquia ese tiempo de distancia física y qué signos de cercanía y fe comunitaria le marcaron especialmente? Fue un tiempo complicado, Padre. Tuve 2 años tranquilos, 2 años y medio más o menos, y 3 años y medio de pandemia. Y 2 años que fue mirar, ver, valorar, apreciar, abrir la casa para que la casa fuera una casa para todos, una casa para los grupos. Si yo iba a la casa de ustedes, ¿por qué ustedes no podían venir a mi casa? Que se sintiera lo que decían hogar, de verdad la parroquia quería que de verdad todos se sintieran a gusto, que fueran
se sintieran recibidos desde la entrada, no necesariamente de la casa, sino desde el templo, que los grupos pudieran conocerse entre sí, que los grupos pudieran sentirse parte de una comunidad grande, que las capillas también se sintieran parte de este templo maravilloso, central, pero no único. O sea, nuestra parroquia estaba conformada por rectorías, estaba conformada por 2 capillas, por 2 rectorías, y teníamos que integrar todo esto, ¿no? O sea, que se sintieran todos atendidos, queridos, valorados, miembros de una comunidad. Y esto creo que fue la encomienda más grande al principio, o sea, lo que veíamos. Pero llega la pandemia con un sacerdote nuevo, el padre Aarón, llega con nosotros. Y el 19 de marzo tenemos el cierre de las iglesias. Y viene para todos esta tormenta, como nos decía el Papa Francisco, donde la barca se sintió zarandeada, pero no sola. Con ella estaba también el Señor, que nos pide meternos todos en confianza a la barca. Y así fue la confianza que surge de la esperanza. Estaba en aquel tiempo también en la Vicaría de Pastoral, y me dio la oportunidad de ver todo lo que hacían nuestros hermanos en sus comunidades y todo lo que hacíamos nosotros, y qué es lo que le proponía la diócesis a toda la iglesia para que viviera este momento de dolor, tristeza, pérdidas, de reflexión, y también de mirar que no estábamos solos, que estábamos acompañados todos. La experiencia que decía el padre Óscar, que sintió en su cambio con un sacerdote que inicia esta comunidad, y él la quiere continuar con 3 muy específicas acciones. La viví fraternalmente, de verdad, con el padre Aarón. Y esta situación de tener un hermano sacerdote fue valiosísima para salir adelante. Inventamos cosas, hicimos muchas cosas, aprendimos a manejar los medios de comunicación, aprendimos a manejar muchas cosas que no valorábamos como importantes. Y esto ya lo habíamos dicho unos meses previos, no sabíamos que iba a venir la pandemia. En la Vicaría de Pastoral, a los EPAPs ya les habíamos dicho: aprendan a valorar lo que tienen como medios de comunicación, sepan utilizarlos. Y tuvimos un grupo maravilloso, nuestro EPAP fue maravilloso. Los que no se sentían amenazados por la situación pudieron participar muy de cerca. La casa era una oficina de comunicaciones, eso era. La iglesia se convirtió para nosotros en también un momento para llevar a todos los demás, y de repente recibíamos notificaciones de Estados Unidos, de Venezuela, de Chile, de distintos lugares donde se llevaba las pláticas prematrimoniales, las pláticas prebautismales, se llevaba la misa, se llevaba lo que podíamos hacer. Y las comunicaciones durante toda la semana teníamos algo especial que ofrecer. Un momento para la familia, un momento para los jóvenes, un momento para compartir qué me dice Dios en medio de esto, las horas santas. O sea, tratamos de hacer que el dolor y la frustración de no poder estar juntos no se sintiera tanto, y que todos pudiéramos sentirnos de verdad parte de una iglesia que seguía viva y seguía esperanzada. Esto fue. Muchas gracias, Padre Tony. Me acuerdo muy bien ese Via Crucis, usted y el Padre Aarón caminando solitos en las calles, y lo veíamos desde nuestras casas. Fue impactante ese momento. Gracias, Padre. Padre Joaquín, querido Padre Huachito, su servicio coincidió con este regreso al templo, cuando al dar la paz no sabemos si nos vemos a los ojos, hacemos de chinito, ¿qué hacemos? Le tocó ese regreso. ¿Qué retos y oportunidades vio en este reencuentro? ¿Y qué aprendió la comunidad
sobre volver a caminar juntos después de una experiencia tan fuerte. Buenas noches a todos. Gracias por la invitación, Padre Cristian. Voy a comenzar con una frase que escuché recién llegado aquí. Padre, ¿me renta usted la iglesia para mi boda? Fue impactante. Yo seguía de cerca a Padre Tony porque pues nos tocó trabajar en la pastoral diocesana. Luego pues él estuvo en la parroquia de pensiones. Luego después el Padre Jesús Ceballos, y luego fui yo. Y todavía se oían los suspiros por el Padre Tony cuando yo llegué. Y heredé muchas cosas, la fiesta de la alegría. Heredé mucho estilo de él, de estar cerca de la gente, ¿verdad? Hasta a caballo se subía para salir a las fiestas y todo. Y a mí pues no me gusta nada de eso. Y entonces, creo que los que estamos aquí, es una cosa providencial. Manito viene primero para la pastoral vocacional, junto con Óscar. Después, aquí a San Antonio, viene Tony. Y después vengo yo. Y a mí me tocó ver antes de la construcción, en la construcción y después de la construcción. Pero lo que nunca imaginé, cuando el arzobispo me dijo, he decidido que vayas a Cristo resucitado. Me choqué tanto porque el padre Fernando Zapata, mi compañero que siempre me sigue de cerca, uno de los más grandes críticos de la historia, me preguntó que si me iban a cambiar, le dije que sí, unos días antes, y me dijo, ¿y a dónde vas a ir? No lo sé. No lo creo, pues no lo sé. ¿Cómo lo vas a saber? Pues no lo sé. Mira, te voy a decir una cosa. No sé a dónde voy a ir, pero a donde me mande voy a ir. Pero lo que estoy plenamente seguro es que no me van a mandar ni a María Inmaculada ni a Cristo resucitado. Porque yo estaba en decadencia, ya fuera del juego. Además estaban hartos de que yo 15 años había sido vicario general. Estos no mucho porque son mis amigos, pero los demás. Pero fíjense, en el mismo orden seguimos. Sí, lo renté para la boda. Y para 15 años. Manito, el año pasado en el decanato dije esta experiencia y uno de los legionarios, el superior, dijo, ¿se renta otra iglesia? Sí, le digo, y también se rentan los padres. ¿Cómo? Van padres rentados. Sí, cómo no, le digo, ustedes los legionarios. ¡Ah! Sí, me queda un minuto. Después me quedo con los que se quieran quedar. No es cierto. Entonces, yo creo que esta experiencia de que lo que atraía de aquí era la liturgia, o sea, el padre Manito tuvo que construir lo más duro, pero pues lo comenzó con la liturgia y eso atraía. Pero después el padre Óscar me parece a mí que dio el sentido de que esto no solamente para la liturgia, sino para las tres funciones principales de Cristo, y construyó más ahí los salones, ¿no? Y estamos en constante comunicación siempre, primero porque era yo vicario general, segundo porque era amigo de los tres, y tercero porque me tocó no bailar con la más fea, sino con la más difícil. Y entonces pues yo no pedí venir, pero yo sé que el Espíritu Santo me trajo como nos ha traído a todos.
El Espíritu Santo hace rato que está aquí. Nadie de nosotros trajo al Espíritu Santo, ya estaba aquí. Muchas gracias, Padre Joaquín. Y el Espíritu Santo nos regaló celebrar junto con usted sus 50 años de sacerdocio. Qué gran regalo nos dio el Espíritu Santo. Bien, Padre Cristian, hoy le toca, ¿verdad? 2 minutos también. Son 5 de hecho. Hoy le toca acompañar a esta comunidad desde lo que ya se ha construido y vivido. Desde su mirada actual, ¿qué rasgos de identidad cree que definen hoy a la Parroquia de Cristo Resucitado como una comunidad cristiana? Bueno, miren, un poco la experiencia. Yo creo que el rasgo que define a esta comunidad, y lo digo sin temor, es la riqueza. Existe una enorme cantidad de talentos, dones, creatividad, experiencia que es necesario explotar. Y que entonces, como ya se ha dicho, ¿no?, se forma, como lo hace nuestra exposición fotográfica, aprovecho el comercial para que quienes no han ido la vean, porque ese es el objetivo de esa exposición fotográfica. Se genera, convocada por Dios y por el señor arzobispo, se construye material primero y luego pastoralmente. De modo que después de la pandemia y con el reinicio de la vida pastoral normal, llega el momento en donde tenemos que comenzar a producir frutos. Y ese fruto es el que yo les he dicho y lo denomino el relevo generacional. A mí me impactó mucho, lo decía el sábado, vayan y miren la foto del patronato que construye esta capilla. Eran hombres y mujeres no de mi edad, más jóvenes, si no me equivoco. Manito, no me dejarás mentir. Más o menos. Hoy por hoy, el agente de pastoral promedio es mayor que yo. Es necesario que esta riqueza de dones, de carismas, se ponga hoy a trabajar por el relevo generacional. Porque algo que me da mucho gusto al ver la historia es que siempre hubieron matrimonios. Pero hoy el norte de la ciudad, aunque es muy buscado para la celebración de matrimonios, no son matrimonios del norte de la ciudad, son matrimonios de toda la ciudad, del estado e incluso del mundo. Y lo mismo a nivel de vocaciones sacerdotales y lo mismo a nivel de vocación a la vida religiosa. Es por eso que hoy estos talentos, el rasgo es la riqueza de talentos, pero hoy esos talentos tienen que trabajar para que haya ya hoy alguien supliendo el lugar de cada uno de los que estamos aquí presentes, para que entonces la celebración de estos aniversarios no se convierta en el momento en el que recordamos el back in time y añoramos el pasado y nos da gusto ver el pasado, sino sea el momento en donde también le pedimos a Dios que nos enseñe a ser dóciles para construir el futuro. Por eso, incluso quienes estén en el comercial para el próximo consejo parroquial, una de las indicaciones de la Semana Santa será: tú que has desempeñado este cargo por X número de años, trata de tener esta Semana Santa junto a ti ya a tu sucesor. De modo que tu sucesor ya está siendo entrenado para asumir tu cargo cuando tú ya no puedas. Esta es creo que es mi consigna. Mirando un poco la historia, yo creo que esa es mi consigna. Sin ánimo de nada.
Cada uno de mis hermanos, se los dije el domingo, 2 de ellos fueron ecónomos diocesanos. El otro padre fue vicario episcopal para la pastoral diocesana. El padre Joaquín fue vicario general. Yo aquí estoy con ustedes. Gracias a Dios no he pasado por esas cruces y por eso creo que mi función pedida por el Espíritu Santo es hacer que con ustedes los 5 panes y los 2 peces se multipliquen. Yo creo que esa es la misión que el Señor me encomendó al venir aquí. Cada uno de ellos no lo dicen, yo lo reconozco. Tener el tipo de desgaste que tuvieron cada uno de ellos siendo párrocos de aquí y cumpliendo esa función diocesana, créanme que pocos saben el nivel de desgaste que eso supone. Yo creo que esa es mi función y pues esa es creo que la misión que el Señor me ha encomendado. Muchas gracias, Padre Cristian. Dios nos lo pide y se lo debemos al trabajo de tantos, de todos los que están aquí con nosotros y han hecho posible esta comunidad. Segunda parte. Hemos terminado ya la primera parte. Pasamos a un segundo momento donde voy a lanzar una pregunta y aquel padre que quiera contestar puede pedir el micrófono. Ya lo acaparó por ahí el padre Manito, pero también lo puede compartir. No, no es cierto. Lo podemos compartir con el que guste y el que guste compartir puede hacerlo. Va la primera pregunta. Si tuviera que compartir una anécdota, un rostro o un gesto que le haya confirmado que esta parroquia es una comunidad, ¿cuál elegiría y por qué? Les recuerdo que tendremos igual 5 minutos cada una de las respuestas y aquí nos estarán marcando el tiempo. Claro que sí. Si tuviera que compartir una anécdota, un rostro, un gesto, algo que haya pasado, que le haya confirmado que esta parroquia es una verdadera comunidad, ¿cuál elegiría y por qué? Está difícil la pregunta. Voy a contar una anécdota que no todos conocen y discúlpenme el color de la anécdota. Lo que sí muchos seguramente recordarán fue la historia de este Cristo resucitado. ¿Cómo se hizo? ¿Cómo llegó aquí este Cristo resucitado? Llamamos a un escultor oaxaqueño de nombre Lorenzo Rafael, ya falleció. Y le expliqué, lo fui a visitar a México, tenía su oficina en México, lo fui a visitar, le llevé el plano, las dimensiones de la iglesia, me habían dado muy buenas referencias de él, y entonces él empezó a hacer los bocetos de cómo podía ser, ¿no? No hay una imagen, digamos, oficial de Cristo resucitado, como hay de la Virgen de Guadalupe, como hay de la Medalla Milagrosa, como hay de la Virgen de Fátima, Lourdes. De Cristo resucitado hay imágenes diferentes, pero no hay una oficial. Y entonces, finalmente hizo un boceto, lo presentamos al patronato, le hicimos nuestras observaciones y luego hizo un domi, que luego estaba por acá en la sacristía, una imagen pequeña. La llevamos, me acuerdo, a Cristo a San Antonio Cinta, la mostramos para que la gente pudiera dar sus opiniones, nos hicieron una observación, no le habían puesto la herida del pecho, por ejemplo, cuando hizo a escala hizo el Cristo resucitado, le faltaba eso, alguna cosita. Fuera de eso, finalmente hizo posar a su hijo. Su hijo era en aquel entonces miembro del equipo de remo olímpico de México, un tipo así fornido y un tipo muy bien
así su musculoso y todo, lo hizo posar, lo cubrió de plastilina, le hizo así como una cosa, así un casco de plastilina, y luego digamos, ya se secó la plastilina y ya se coló en Pachuca, en un taller allá en Pachuca. Y entonces lo trajeron, ya en un camioncito de 3 toneladas lo trajeron, pero todavía no estaba lista esta pared, no se había forrado como está ahora. Estaba la pared nada más, pero no estaba forrada y no se podía poner todavía. Y entonces la pusimos en un salón de acá atrás. Los salones no tenían puertas ni ventanas. Entonces tiramos allá en el suelo las llantas y acostamos al Cristo resucitado. Y la gente entraba y venía y pasaba a visitarlo porque no había el acceso libre, ¿no? Totalmente. Y pero veía yo como la gente cuando venía, sobre todo los domingos a misa, muchos hacían como la capilla del Santísimo, ¿no? Iba a visitar al Cristo. Y yo ya vivía en la casa cural y a veces cuando salía en la mañana veía yo veladoras que la gente le ponía con mucha devoción. Y esa devoción al Cristo resucitado fue creciendo, se fue fortaleciendo. Y la obra, pues la construcción, así como había momentos en que iba más rápido, otros momentos se detenía, iba más lento, todo a la velocidad de la luz. Finalmente llegó el momento en que forramos toda esta pared y le avisé a la comunidad, pues bueno, ya está listo esto, y habíamos contratado unas grúas para que levantaran la imagen. Le dije, el lunes, martes van a poner el Cristo para los que quieran venir. Pero les tengo que contar lo que les quiero contar. Había un señor que venía, yo lo veía muy frecuentemente las mañanas cuando salía yo de la casa cural, sentado o hincado y tomándole al Cristo. Ya ven el dedo de la mano derecha, el dedo índice o el dedo medio de la mano derecha que estaba acostado y así hacía oración, tomando al Cristo así acostado y rezando. No lo interrumpía porque pues veía que tenía mucha devoción. Finalmente, cuando ya avisamos que iban a subirlo y todo, me lo encuentro esa mañana llorando. ¿Qué le pasa? Es que ya se lo van a llevar. No lo van a llevar, se lo van a poner acá. Ya para que, el cariño, para que toda la gente, no. Es que ya no lo voy a poner sujetar. No, hombre, no pasa nada, sí pasa. Y entonces me dice, ve que no había nadie, me dice, te tengo que contar un secreto, me dice. Yo tengo una querida. ¿Cómo? Sí, me dice, y todas las mañanas vengo a pedirle al Cristo que mi esposa no descubra a mi querida. Eres un idiota, le dije. ¿Cómo te atreves a pedirle eso al Señor? Claro, ya lo saqué, claro que lo saqué del salón. Cuando estaban poniéndolo, estaba parado en alguna de las cosas, muerto en llanto. Desde luego, al poco tiempo, su esposa lo descubrió. Muchas gracias, Padre. Bien. Gracias, Padre Manito. ¿Alguna otra anécdota ahí, Padre Tony? No es precisamente una anécdota, pero sí el Viernes Santo del segundo año que yo estuve aquí, hicimos las celebraciones no en las capillas del Viernes Santo, sino para toda la comunidad. Y entonces vinimos de San Benito, vinimos de María de Guadalupe, vinimos de San Antonio y también del Líbano, en lo que se podía. Y nosotros llegamos más o menos, o sea, estábamos sincronizados para llegar todos al mismo tiempo. Todos. Lo impresionante que me mostró que esto
podía ser y estaba haciendo y había nacido para ser una comunidad fue ver llegar a la multitud de todos los lugares, de cada desembocando en cada calle, desembocando con muchísima gente que llenó, desde luego, rebosó el templo. Pero eso fue para mí el signo de que esto estaba llamado a ser una verdadera comunidad. Gracias. Muchas gracias, Padre Tony. Vuelvo a hacer la pregunta, si alguien tuviera alguna otra anécdota que compartir. Si tuviera que compartir una anécdota, un rostro, un gesto que le haya confirmado que esta parroquia es una verdadera comunidad, ¿cuál elegiría y por qué? Nos da oportunidad para una respuesta más. Ahí el Padre Oscar. Gracias. Lo que Manito omitió decir que ese caballero está ahorita entre nosotros. No te doy el dato, Tony me lo acaba de comprobar, y la querida también. Miren, en el quinto año de mi presencia aquí, año 2013, yo me entero los primeros meses de ese año que 3 sacerdotes muy cercanos a mí por la prehistoria de mi vida, ¿verdad?, tenían pronósticos muy delicados de enfermedad, ¿verdad?, no de salud, de enfermedad. Porque hoy decimos, falto a la junta por motivos de salud. No, será motivos de enfermedad, ¿verdad?, no de salud, si no estarías presente, pero se entiende. Y en ese momento, en mis check-up anuales, yo tenía un protocolo con un atleta de alto rendimiento. Así era. Por ejercicio que hice durante 8 años antes. Y un día, un servicio espiritual, un juez sacerdotal, le digo al Señor, aquí estoy. Según mis médicos, en plenitud. Si en algo puedo canjear mi vida, puedo ser hermanos que quiero mucho, aquí estoy. Nada. A medio año, en junio, de la noche a la mañana, me detectaron un cáncer terminal, ¿verdad? Y me sometí al tratamiento, y junto con el cáncer, en ese año, el problema de estas cuerdas de violín que pusimos. Mi primera misa aquí en verano, cuando tomo posesión, cayó aquel aguacero tremendo, tremendísimo, y aquí en la mitad, en la trave más flexionada, la cascada. Había gente del patronato, estaba el arquitecto, estaba el ingeniero, y todos admirando, ¿no? Yo riéndome, sin hacer dramas de nada. Toda obra es susceptible de ser vencida. Pero bueno, una tarde amablemente hablaba Manito y me dice, 5 de la tarde, 5:10, Tigre, ahí viene un periodicazo de tu gran amigo, me dijo, por tu responsabilidad como párroco en la parroquia. Y me dijo rápidamente, y le dije, la parroquia que construiste con tu patronato, le dije. Así nos llevamos cariñosamente. Bueno, y qué bueno que me dio antecedentes, y muy bien, se lo agradecí. Me habló el artículo. ¿Qué quiere que yo diga, padre? Bueno, la verdad, hay un protocolo de atención a esto, está listo. Ponlo. Como párroco no voy a permitir que esté en riesgo mi feligresía, las ovejas del Señor, ¿verdad? Y lo calentó este señor, ¿verdad? Y vi unos signos, la comunidad asintiendo a las palabras que de parte del párroco venían por arte sacro, por gente experta, ¿verdad? Cuando yo platico que se iba a hacer la prueba de carga, pues algunos ingenieros que ya no viven, padre, cuente con la grúa de 70 toneladas, cuente con esto. En esta trave pusimos el peso de un jumbo jet, 65 toneladas. Me paré abajo cuando se quitó el puntales.
Venga, arquitecto López, que de Dios goce, aunque lo dudo, debe estar en el purgatorio ahorita. Es mi amigo, fui su dibujante en los años 70, cariñosamente. Él estaba ocupado por la seguridad, que fue un tema que era primordial en los hoteles. Hay unos hoteles sobrevivieron a cualquier ciclón. Desayuné en su casa, comimos. Y ese día me dice, ¿puedo estar en la prueba? Venga, le dije. Se sentó allá, donde está el último, allá. Y dice el protocolo, al quitar toda la andamiaje y el peso, en 24 horas debe recuperar el 80% del flexionante. A las 6 horas recuperó el 92%. La gente, esas cualidades que dice el Padre riquezas, gente que conoce, que apoyó la oración. Estamos con usted, Padre. Vemos respuestas de madurez comunitaria. La gente muy discreta, con el arquitecto nos volvió a vincular, sus hijos, ¿verdad? ¿Qué pasó? Que ese signo tangible favoreció estar atento a estos talentos que se dan en las personas, y en la unión de estos se da la comunidad. No hay talentos como universales filosóficos, no, es en la persona. Y la persona lo pone al servicio de, ¿no? Y esto quedó así, y coincidimos con un tema de arquitectura. Yo sé, arquitecto, que a usted le encantó la arquitectura orgánica de Frank Lloyd Wright, y sepa usted que su obra más admirada, La Casa de la Cascada, tiene este sistema. La tiene. Solo que es un volado y lo tiene inverso. ¿Y cómo lo sabe usted si usted no es dedicado a eso? No, pero me gusta leer y todo. No se puede con usted. Pero así en buen plan, que lo que fue un aparente problema fue un signo de la madurez. Y les digo esto. Hoy tenía junta de consejo parroquial, lo cambié para el viernes, no hay ningún problema. Hoy les dije, el 12 que celebró misa la guadalupana, tocaron por segunda vez en la casa cural. ¿Saben qué? Nunca me ha pasado en ninguna parroquia. El tercer toque en la tarde 3:30, me voy a vivir a mi cuarto en la casa del sacerdote. ¿Cómo es posible que en 30 años no vaya a pasar? Y va uno. No. Si respeto tu tiempo, respétame el mío. Gracias. Muchas gracias, Padre Oscar, y me da pie para plantear la segunda pregunta, que igual cualquiera que guste puede contestar. Mirando estos 20 años en conjunto, ¿qué creen que esta comunidad ha aprendido sobre lo que significa ser iglesia, más allá de las circunstancias que en su momento de ser párrocos les haya tocado vivir? ¿Qué cree que esta comunidad ha aprendido sobre lo que significa ser iglesia? Quien guste, le pasamos el micrófono. Y también puede ser a través de una anécdota, un rostro, un gesto, aquello que nos quieran compartir. Aquí el Padre Cristian. Bueno, pues miren, yo de nuevo hago referencia a lo recibido y noto cómo la comunidad progresivamente se ha ido percibiendo como tal, gracias al esfuerzo que han ido realizando cada uno de mis hermanos en el camino vivido. ¿Dónde se nota esto? Por ejemplo, en que ya es muy fácil hablar de cosas como consejo parroquial, EPAP.
hablar de específicas pastorales, procesos para realizar el camino de formación para la primera comunión. Cuando, por ejemplo, durante estos pocos meses he realizado algunas propuestas para ir haciendo, en el caso, por ejemplo, de los jóvenes, el famosísimo proyecto ARCO, que inicia con el que fue el último vicario de esta parroquia, que fue el padre Rigoberto. Saludos, porque también él tiene Facebook y nos debe estar viendo, y desde Roma. Y entonces, esto en otras parroquias no es posible porque no hay este sustrato previo. Los trabajos en equipo suceden gracias a que antes ha habido una labor de concientización. De modo que, digámosle así, la fecundidad que yo noto es el resultado del trabajo previo en relación a este valor que es el de la vida comunitaria. Y que hoy, por ejemplo, podemos como tal estar proponiendo comunidades de vida gracias a que hay una sensibilización previa. Entonces yo en estos gestos noto que la comunidad tiene esta sensibilización. Y nada más una anécdota recientísima. No saben qué gusto me dio verles el domingo después de la misa que concelebramos, porque percibía en la feligresía no alegría, o no solo alegría, no solo, digámosle así, entusiasmo, sino como este sentimiento que deja la presencia del Espíritu Santo cuando está y mueve los corazones precisamente como para arrojarse a más. Y esta es la percepción que hoy tengo. Eso es un gesto de nuevo, que es gracias a Dios, y cómo esta comunidad está lista para responder e ir por más, ¿no? Padre Joaquín. Una pregunta sobre formar la comunidad no es una pregunta de fácil respuesta. En primer lugar, esta es una parroquia joven. No tiene los años, el tiempo que las parroquias antiguas. Viene de varias partes. Por eso la frase esa para mí fue iluminativa, ¿no? Porque venía de otras partes que la traía la iglesia, ¿no? Después vienen de otras partes que la traen los grupos, o sea, etcétera. Pero no es fácil, pero sí ciertamente yo cuando viví la fuerte vivencia del Espíritu Santo durante el tiempo de la pandemia y siempre seguía yo la parroquia de Cristo Resucitado sin saber lo que me esperaba por el Padre Tony, que los dos creo que mantuvimos vivas, lo digo con sencillez, aunque no es mi especialidad, mantuvimos con vivas las parroquias de Cristo Resucitado y la Ascensión. De tal manera que cuando vengo siento que Él ha hecho todo lo posible por entregarme no capillas, no Cristo Resucitado, sino una comunidad. Yo siento y percibo eso, y lo mismo había percibido en los 37 centros pastorales que dejaba yo allí, o en los 60 grupos de matrimonios, o en los 100 no sé cuántos de catequistas, pero en fin, veía yo que había el Espíritu Santo me impulsaba a esto. Pero la anécdota fue que cuando el obispo me dijo que venía yo a Cristo Resucitado, pues yo pensé Cristo Rey, dije, pues voy a aplaudir, ¿no? Y cuando me dijo, el Padre Aarón va a seguir contigo, dije, pues sí es Cristo resucitado, sí es. Pues el obispo creo que veía mi cara de espanto y de susto, ¿no? Y dije, bueno, pues así, si me dice, ahí voy. Y yo creo que, como decía ahorita Eduardo, pues de alguna manera el Señor me traía para poder celebrar mis 50 años. Yo pienso que fue un detalle de mi obispo, una gracia también. Pero cuando estábamos todavía con nuestro cubrebocas en la presentación, el obispo dijo,
a Monseñor lo trajo el Espíritu Santo. Fue terriblemente toda la experiencia vivida antes. ¿Y a qué me traía el Espíritu Santo? Esa es la gran pregunta. A confesar, pues claro que sí. A ver a los hermanos, claro que sí. Desde luego que sí. ¿Pero qué me traía? Y una noche, Aarón yo lo conocí cuando tenía 4 años. Nunca me imaginé que fuera sacerdote, nunca me imaginé que fuera mi vicario. Y entonces, una noche me dijo, Aarón, un 5 de diciembre, vamos a esta casa, tenemos una reunión especial. ¿Ok? Y allí se planteó esto. Eran 4 matrimonios que me dijeron, yo creo que estaba trabajando bien la parroquia con los adolescentes, desde luego. Yo veía que faltaba trabajo matrimonial, pero el trabajo de adolescentes y jóvenes, estupendo, estupendo, hasta ahora, gracias a Dios, y todos los antecesores. Pero me dijeron, padre, ustedes trabajan con los adolescentes, pero ¿y nosotros los papás? ¿Cómo le hacemos? No sabemos qué es la adolescencia, enséñala. Digan cómo tratamos a los adolescentes, ayúdenos. Ayúdenos a aprender a pasar de padres de familia, de niños, a padres de familia, de adolescentes y jóvenes. Y le pregunté, ¿y por qué esa pregunta? Porque usted en sus predicaciones ha dicho que hay que pasar viva la antorcha de la fe. Y hoy la estamos pasando apagada. Y nosotros sí queremos mantener viva. O sea, yo veo en Cristian un poquito por el Espíritu Santo esta continuidad. Y el domingo, estaba yo tranquilo, ¿no? El Cristian acá adelante, el arzobispo también, nosotros 4 pegados a la pared, ¿no? Y entonces, de pronto me vino un sentimiento, aquí ya no hay más, chavo, aquí ya no hay más. Aquí tú que lo que le decías a Luis, le decías a Mary, aquí no hay nada más, tu palabra no cuenta, chavo. Y de pronto me fue como cuando se te muere alguien y no pasa nada, pero después cuando sientes la ausencia te duele, ¿no? Algo así me pasó, lo hemos experimentado todos los sacerdotes, ¿verdad? Y entonces sentí una tristeza que Cristo restaurado, vamos a decirlo tontamente, no fuera mío. Es una idiotez, ¿verdad? Pero eso es lo que sentí. Y entonces, en ese momento cuando entra esa bella imagen de la Sagrada Familia, se me levanta el ánimo y digo, lo que vine a hacer, el Señor me permitió hacerlo hasta cierto punto, y hay que hay alguien que lo va a hacer mejor que yo. Muchas gracias, Padre Joaquín. Y como bien nos decía, tenemos una antorcha de la fe que tenemos que transmitir encendida. Vámonos hacia el futuro, vámonos ya a la tercera parte y les voy a pedir a cada uno si nos puede dar un mensaje final de esta mesa panel, pero mirando hacia el futuro, pensando ya, porque el Padre nos ha dicho, ¿no? Ahorita estamos festejando 20 años, pero estamos viendo ya hacia esos 25 años de nuestra parroquia. ¿Qué considera que la parroquia de Cristo resucitado no debería perder nunca, aunque cambien las personas, aunque cambien las realidades? Con esto terminarían sus intervenciones, que es un mensaje final y que nos impulsen a esos 25 años. Padre Manito. Se han dicho en esta mesa esta noche muchas cosas muy bellas, algunas no tantas como la mía. Pero entre las cosas muy hermosas que se han comentado es que, y en la que creo que coincidimos todos, es que una parroquia es una casa de todos. Es una casa que no le pertenece a nadie.
nos pertenece a todos. Y aunque no sea momento de anécdotas, voy a decir una de la parroquia. Cuando empezamos a construir la parroquia con el patronato, pusimos una norma. Ningún objeto, ninguna pared, ninguna banca, ningún ladrillo iba a tener, esto fue donado por nada. Aunque mi primo Javier quería que se le pusiera su nombre, ¿se acuerdan? El buen primo Javier. ¿Por qué? Porque esta casa no le pertenece a un donador, a una persona que puso, a una persona que dio. Esta casa le pertenece a todos. Es nuestra casa. Esta casa, y lo ha dicho alguno de mis hermanos, está abierta a gente de todos lados. No solamente gente de Mérida, no solamente gente de un sector de Mérida, está abierto a gente de muchos lugares de México. Conviven, coinciden en estos fraccionamientos, en estas colonias, gentes venidas de tantos sitios, de tantos lugares. ¿Por qué? Porque es la iglesia. Y la iglesia es la casa de todos. La iglesia tiene que ser una iglesia siempre de puertas abiertas. Siempre. Y el Papa Francisco fue muy insistente en esto. La iglesia no es una casa de santos, es un hospital de enfermos. Es donde la gente viene a recuperarse, donde la gente viene a beber la gracia, donde la gente tiene que encontrarse con Dios y con los hermanos. Yo quisiera pensar que esta parroquia nunca debe de perder esto, de que estas puertas tienen que estar abiertas siempre a cualquiera que lo necesite, que necesite a Dios y que necesite una familia que el bautismo nos ha hecho a todos. Muchas gracias, Padre Manito. Padre Oscar. A mí se me ocurre pues, citar unas palabras de San Pablo cuando dice a Timoteo: reaviva el don que has recibido. Una expresión interesante, inspirada por Dios, ¿verdad? Es darle vida a ese don, ¿verdad? Al don de la vida, al don bautismal de ser hijos e hijas de Dios, ¿verdad? Al don de haber experimentado la paternidad de Dios, la maternidad de la iglesia, de la Virgen. Y reavivar este don en los diferentes aspectos de nuestra vida personal. Hablaba el padre Joaquín hace un momento de que le dio fuerte impulso a la pastoral familiar, ¿verdad? Lo cual indica un impulso, reavivar el don en la vida conyugal, ¿verdad? En todos los aspectos, ¿verdad? En la paternidad, en la filiación, ¿verdad? Darle vida. Y me parece que es como una correspondencia biunívoca, es como una síntesis que debe tener pendiente el párroco, ¿no? Cómo revelar el don de su comunidad, esos dones que ha derramado el Espíritu Santo. Y también la comunidad custodiar el don sacerdotal, ¿verdad? Hoy nos pasaron una nota en la pastoral sacerdotal de la diócesis sobre la soledad del sacerdote, ¿no? Custodiar los tiempos, respetar los momentos, reavivar, dar vida. Y solo es posible, entre otras cosas, si vivimos la esperanza tan hablada, tan celebrada en el pasado año jubilar, como peregrinos de esperanza, ¿no? Que esta esperanza se concrete, entre otras cosas, reavivando el don que nos da el Señor. Gracias. Muchas gracias, Padre Oscar. Padre Tony. El otro día fui a visitar a un enfermo cerca de San Cristóbal porque era mamá de una amiga y
recordé que la puerta de San Cristóbal el pórtico tiene una inscripción en latín que dice: es la casa de Dios y la puerta del cielo. Y hoy que celebramos la dedicación de la Catedral de San Ildefonso, hice referencia a esta inscripción en San Cristóbal. Y dice: esto, que no lo pierda nuestra comunidad, ni esta comunidad. Como decía el padre Manito, cuando se termina la pandemia y las gentes más adultas decían que se sintieron muy acogidos por los jóvenes que recibían, que se sintieran muy bien, que venían personas que vienen a esta comunidad, personas que no son solamente quienes viven por aquí cerca, que vienen de las Américas, que vienen de otros lugares. O sea, ¿por qué vienen? Porque si se sienten en casa y se sienten acogidos y se sienten recibidos y sienten que aquí hay un espacio para ellos, pues esto es lo que debe ser, ¿no? O sea, que no se pierda ese sentido de acogida de todos, pero también que no perdamos el sentido misionero. Los jóvenes y los adolescentes intentan hacer misiones en otros lugares, que no se pierda eso. O sea, esta iglesia y cualquier iglesia que siga siendo casa de Dios, casa de los hermanos, y también la puerta del cielo, porque aquí se reciben todos los sacramentos. O sea, aquí se reciben los sacramentos, aquí se recibe el bautismo que nos abre la puerta a la gracia del cielo. Aquí se recibe el matrimonio, aquí se recibe la reconciliación, aquí se recibe la unción de los enfermos, aquí se reciben los sacramentos. También nos abre la puerta al cielo, que no deje de ser ni casa de oración, ni casa real de todos, ni tampoco deje de ser puerta para el cielo. Muchas gracias, Padre Tony. Padre Joaquín. Cuando el padre Manito me felicitó por haber sido nombrado párroco de Cristo resucitado, me dijo: padre Guacho, no podía estar en mejores manos de la parroquia, del estilo Manito, ¿no? Y le dije: ya lo ves, Manito, nadie sabe para quién trabaja. Pero esto, que es una anécdota, un chiste, porque trabajamos para el Señor. Mira que me hubiera tocado a mí ponerle dentadura a esto, no podía hacer nada. Qué bueno que le tocó a mi ahijado. ¿No? Qué bueno. Qué bueno que le tocó a mi ahijado, que es arquitecto. Qué bueno que le tocó a Manito, que tiene gran capacidad de relación para convocar a gente y de sacar dinero por todos lados, porque a mí no me pasaba lo mismo, ¿no? Sí. Y entonces, pues al padre Tony, pues, a mi ahijado, pues, con la cara que traía de serio, consolidar todo, ¿no? Y entonces, creo que a él le tocó ese momento de ir consolidando. Después a nosotros nos tocó momentos más tristes, pero también más alegres, ¿verdad? Porque fue ya de que lo que ya estaba hecho, había que animarlo. ¿Qué es lo que no debe perder, me parece a mí, esta comunidad? Pues me parece lo que ya está señalando el padre Cristian de la entrega generacional, y que yo decía con antorcha, ¿verdad? Y yo creo que poner los talentos sin quejarse. Los talentos tenemos que ponerlos al servicio de los demás, o no sirven para nada. Hay un profeta por ahí que se queja cuando le dice: oye, el Señor pide, que dice que ¿el Señor? ¿Quién es el Señor? ¿Quién es Yahvé? Ese que hace tiempo que nos abandonó, ese que hace tiempo que le rezamos y no nos hace caso. Y el Señor le dice: ¿sabes qué? Te estoy buscando a ti, porque de lo que tú te estás quejando hoy, yo te elijo a ti para componerlo. O sea, es fácil quejarse del gobierno, de la escuela, de todo, hasta de los pitazos que hay al mediodía. ¿Qué hacemos? Tú ahora también tienes unos talentos que desarrollar. Le doy gracias a Dios que sí, en filita nos puso primero en San Antonio y luego aquí. Qué bueno. Pero también le doy gracias a Dios porque con nuestros decanatos y con todo el presbiterio somos una iglesia.
Y el padre, termino, se me da el minuto este señor, con el padre vicario último que tuve, que no quería celebrar su cumpleaños. Y le digo, pues me vas a dejar mal, porque va a decir, ¿qué le pasa? ¿Por qué no quiere? ¿Por qué lo trata mal su párroco? Hasta que vino y me dijo, pues sí voy a aceptar, sí voy a aceptar. Pues claro que sí, ¿cómo no va a aceptar? Sí, le gustaba, le sigue gustando. Y entonces me dijo, ¿sabe qué? Una catequista me dijo, ¿por qué no quieres celebrar tu cumpleaños aquí si nosotros somos tu familia? Dice, y eso me llegó profundamente, sí quiero. Cuando terminó todo le dije, te voy a decir una cosa, nuestra misión no es solamente sentir que nuestra parroquia es nuestra familia y que nosotros somos la familia de ellos. Nuestra misión es hacer de la familia humana la familia de Dios. Todavía falta la otra parte. Muchas gracias, Padre Joaquín. No cabe duda que Dios conoce a su pueblo y nos envía a los pastores que necesitamos para cada momento. Y antes de pasar a nuestro mensaje final de nuestro párroco, les queremos entregar un pequeño detalle de parte de la comunidad. Un detalle que les va a traer aquí nuestro párroco a cada uno de los párrocos que han formado esta comunidad. Padre Manito. Voltean para la foto. Padre Oscar. Padre Tony. Padre Joaquín. Y hay aquí un pequeño reconocimiento para el Padre Cristian. Y pues bueno, y antes de cederle el micrófono a nuestro actual párroco, pues a título personal, como seminarista, como miembro de esta comunidad, a título personal, a nombre de mi familia, que igual siempre hemos estado aquí, de todos los que estamos aquí y que igual nos están siguiendo desde las redes sociales. Padres, muchas gracias por toda su entrega, por todo su trabajo, por todo lo que han hecho, no como nos dice el Padre Cristian, no por el edificio, sino por la comunidad que somos cada uno de nosotros. Muchísimas gracias. Y ahora sí, para cerrar este momento, le cedo la palabra a nuestro actual párroco, el Padre Cristian. Bueno, pues parte del recuperar la historia de la parroquia ha sido la anécdota histórica del Padre Jorge y del Padre Oscar, que me decían que cuando un altar se consagra, se coloca una especie de cápsula del tiempo, pero además hay un pedacito especial que se llama ara. Dentro del ara debe de ir la reliquia de un santo, de preferencia que ese santo sea mártir, porque la iglesia primitiva construía los altares. El altar era la piedra, la lápida del mártir, porque ese hombre o esa mujer había derramado la sangre y se identificaba con Cristo. En el caso de nuestra parroquia, aquí tengo la chafa, se trata de Genaro Sánchez Delgadillo, que es un sacerdote mexicano. Un sacerdote mexicano que muere en la guerra cristera, entregando la vida, pues eso, por su parroquia y por
y por su fe. Hoy hemos sido testigos de cómo sacerdotes de nuestra arquidiócesis han entregado tiempo, talento, esfuerzo, vida por esta arquidiócesis y de una forma muy específica por una comunidad que ha estado bajo su guía durante un periodo determinado de tiempo. Hemos sido testigos también de cómo a través de la anécdota graciosa, la anécdota histórica, Dios ha estado siempre fiel, tratando de llamarnos a perseverar en la meta que Él tiene preparada para todos, que es pues eso, la santidad en la vida eterna. Yo quisiera cerrar este momento con estas celebraciones de los 20 años, recordando eso. Hemos sido convocados por Dios y su amor se ha manifestado a través de las manos y de la vida de estos hermanos que han dejado vida aquí. Es momento entonces de atesorar y, como les decía a propósito de la anécdota que compartía, la vida que Dios nos regala es para acogerla y luego para compartirla. Que la gran conclusión de estos 20 años sea esa, el sentirnos una vez más invitados, convocados, invitados y enviados a vivir nuestra fe para eso que me parece que hoy Dios nos pide, que es esta parte del relevo vocacional y generacional de la Iglesia de Yucatán. Muchas gracias, hermanos, muchas gracias a todos por su presencia y pues les invito a que cerremos este momento pues poniéndolo en las manos de nuestra Madre, la Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Santa María, Madre de Dios. Amén. Muchas gracias, felicidades, vamos por 20 más.